Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la democracia en Bolivia en el gobierno de Hernández Siles Suazo, donde este tema estaremos participando dos estudiantes. La participante Yola Elena Guaquira Condori, mi persona Mariela Guaquira Condori, en la materia de formación social. El docente guía, el licenciado Ernesto Hugo Rengel. Somos de la carrera de trabajo social del primer año. Entonces vamos a dar inicio a la exposición del tema. Bueno, dando el contenido de este tema, vamos a dar una breve introducción, la biografía de Hernández Siles Suazo, y dentro de nuestros contenidos estará qué hizo Hernández Siles Suazo, cómo fue el gobierno de Hernández Siles Suazo, qué se hizo en Bolivia para salvar la hiperinflación, cuál fue el gobierno en el año 1980, qué pasó en el año 1980 en Bolivia, qué pasó en el año 1982, qué es la hiperinflación en Bolivia, cuál es el efecto de la hiperinflación, qué es la hiperinflación dentro de Bolivia, cómo afecta la hiperinflación en Bolivia, cómo salir de la hiperinflación de Bolivia. Entonces vamos a empezar con nuestra introducción sobre el tema. Bueno, en este gobierno de Hernández Siles Suazo es un gobierno donde estábamos en una época donde había mucha hiperinflación porque el dólar subía día a día, ¿no? Día a día subía más y más. Entonces, Hernández Siles Suazo fue un gobierno de la UDP, donde asumió en ese entonces, en 1980, con una democracia que Bolivia derrotó, ¿no?, a los militares. Entonces, vamos a conocer, dando esta introducción sobre qué va a ser, cómo empezó la democracia en Bolivia. Entonces, vamos a continuar. Hernán Siles Suazo nació en La Paz el 19 de abril de 1913, hijo del también presidente de la República, Hernando Siles Reyes. Estudió en el Instituto Americano y se graduó como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés, destacándose como importante dirigente universitario. Fue funcionario del Ministerio de Hacienda y director de la Biblioteca del Congreso. Desde 1940 fue diputado por La Paz en 3 legislaturas. En 1941 fundó el MNR junto a Víctor Paz y otros destacados intelectuales, partido del que fue subjefe hasta su división en 1964. Fue jefe del Movimiento Revolucionario de abril de 1952, que instrumentó la Revolución Nacional. Entre 1952 y 1956 ocupó la vicepresidencia de la República. En 1956 fue elegido presidente del país, cargo que ejerció hasta agosto de 1960. Entre 1960 y 1962 fue embajador de Bolivia en el país de Uruguay. Ante la decisión de Paz de ir a la reelección, rompió con la jefatura del partido y apoyó al general Barrientos, quien derrocó a Paz Estenssoro y al MNR. Poco después fue exiliado. En 1969 organizó el MNR de izquierda, partido con el que hizo política hasta su nuevo acceso a la presidencia. Se opuso al golpe de 1971, lo que determinó su ruptura definitiva con Paz Estenssoro. En 1978, Siles retornó a Bolivia y tras organizar junto a dirigentes del MIR y el Partido Comunista la Unidad Democrática y Popular, UDP, se presentó como candidato presidencial en los 3 procesos electorales de la reapertura democrática, entre 1978 y 1980. Cuando su triunfo por mayoría relativa en 1980 hacía suponer una votación congresal que lo ungiera presidente, el golpe de Estado de julio de 1980 lo forzó a tomar el camino del exilio. Tras el triunfo popular que obligó al ejército a convocar al Parlamento de 1980,
fue elegido y ungido presidente constitucional en 1982, cargo que ejerció solo hasta 1985, pues se vio forzado a renunciar a un año de su mandato como emergencia de la grave crisis económica que vivía el país. El doctor Siles participó en 4 elecciones como candidato a la presidencia. Ganó las de 1956, 1979 y 1980, y ocupó el segundo lugar en la restante 1978, aunque en este caso la magnitud del fraude electoral hace presumir que también ganó esas elecciones. En 1985 se retiró definitivamente de la actividad política. Se trasladó a Montevideo, donde residió los últimos años de su vida. Murió en la capital uruguaya el 6 de agosto de 1996, a los 83 años de edad. El 6 de octubre de 1982, 2 días antes de la llegada de Hernán Siles a La Paz, se reúne el Congreso que había sido elegido en 1980. En esa primera reunión, su objetivo es definir y legalizar el voto por presidente y vicepresidente de la República. Señor presidente. Hernán Siles Suazo, acompañado del licenciado Jaime Pazurra, para llevar adelante responsablemente un programa de gobierno en democracia y libertad, pero con absoluta honradez. El movimiento Indio Tupac Catarino dice: los 26 presidentes militares y los 26 presidentes civiles, luego de los 333 años de la colonia, infaliblemente todos han robado, señores. Han saqueado nuestra tierra, han saqueado nuestro oro, nuestra plata y nuestro estaño. Y eso pertenece al pueblo indio, alto Guantín suyo, alto ya suyo. Por el binomio con el cual votó el pueblo boliviano, el binomio Siles Suazo Paz Zamora. Senador Jorge Colle Cuento. Hernán Siles Suazo, doctor Hernán Siles Suazo, Siles Suazo, Siles Hernán, general Hugo Vance, Siles Suazo. Resultado del escrutinio. Doctor Hernán Siles Suazo, 113 votos. Hugo Vance Suárez, 29 votos. Honorables senadores, honorables diputados, la presidencia del Congreso Ordinario de la Nación proclama la decisión del doctor Siles Suazo como presidente constitucional de la República.
En la mañana del 10 de octubre se vivían dos sensaciones totalmente distintas. En el Palacio de Gobierno, el presidente Vildoso y su gabinete con mucho alivio. Se terminaba, por fin, un camino muy difícil que habían tenido que cerrar después de 18 años de dictadura. En el otro lado, en el nuevo gobierno que estaba a punto de posesionarse, la confusión, las tensiones y las peleas internas. La Unidad Democrática y Popular estaba atravesando ya una grave crisis antes de entrar al gobierno. En el momento de decidir quiénes formarían parte del gabinete del presidente Siles Zuazo, se produjeron las peleas que llevaron a un conjunto de equívocos y de tristes anécdotas el mismo día de la posesión presidencial. El país, sin embargo, y justificadamente, vivía una gran euforia en todo el territorio. En febrero de 1982, decreta una medida que sería el principio del fin de la estabilidad económica, la flotación del dólar. Estaba a 25, pasa a 44 bolivianos por dólar y comienza ese proceso que nos llevaría a la hiperinflación galopante. El gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación está consciente que esas medidas, por lo excepcional de la situación que se agravó en los últimos 24 meses, son duras y alcanzan con su rigor a todos los estratos sociales de nuestra población. El país estaba pagando las consecuencias de grandes irresponsabilidades. Hugo Banzer no tomó las previsiones cuando comenzó una crisis con descenso de precios y obligación de cubrir la amplia deuda externa. A la vez, el sistema militar de dictadura estaba agotado, no solamente porque el pueblo quería libertades, sino porque se había degradado a un punto muy grave. La corrupción,